yo eh, hablo español mal, espero que me comprendan. Estoy acá en el sur de Brasil, cerca de Uruguay y Argentina. Acá decimos que a la frontera hablamos portuñol, un poco de portugués con español. Si hay algo que no comprendan, Andrés y José pueden ayudarme, pero creo que podemos hablar y tener una buena conversación esta tarde. Muchas gracias. Perfecto, Marcio. Muchas gracias. También nos acompaña el ingeniero José María Agüero. José María es presidente y fundador de Agricultura Científica. Es un agrónomo con más de 4 décadas de trayectoria dentro de Costa Rica, en Centroamérica y fuera de Centroamérica también. Ha trabajado y desarrollado proyectos de gestión agronómica y agricultura de precisión en toda Latinoamérica, en algunos países de África y también en Asia. Así que, José María, te cedo la palabra. Bien, muchas gracias a Marcio por acompañarnos acá en este evento tan interesante e importante. Y muchas gracias a todos los participantes. El tema que vamos a tratar hoy es complejo, es extenso, ha sido bien estudiado y es generalmente mal entendido. Entonces, es un enemigo, lo digo de esa manera, es un enemigo para muchos agricultores. Y hoy vamos a dar un enfoque muy rápido de lo que es, pero vamos a profundizar en algunas herramientas nuevas que están disponibles para su comprensión y manejo. Así que adelante, Andrés. Sin más demora, procedemos con el tema. Nos une aquí una conversación sobre compactación de suelos y es históricamente un tema que no ha tenido tanta relevancia, al menos aquí en nuestra región, pero que sin embargo recientemente, tal vez en los últimos 5 años o un poco más, ha venido cobrando relevancia como un problema subyacente que no ha sido bien entendido, estudiado y por lo tanto no ha sido ni remediado ni prevenido de la forma adecuada. Y puede ser una causa por la cual nuestros rendimientos en diversos cultivos que tenemos en la región, ya sea maíz, caña de azúcar, piña, etcétera, los rendimientos no estén alcanzando su máximo potencial. Así que en asociación entre Agricultura Científica y la empresa Falker Automação de Brasil, estamos dando esta conferencia, una conferencia introductoria, pero donde queremos abarcar varios puntos técnicos y comerciales sobre la importancia de tratar a tiempo este tema de la compactación del suelo, a sabiendas de que la condición física del suelo es la base para lograr no solo un buen desarrollo radicular, sino también la máxima expresión en términos de desarrollo y de vigor de las plantas. Así que, bueno, nos gustaría empezar, José María, con tus palabras, escuchar lo que nos puedes comentar sobre la composición del suelo, la estructura del suelo y además cómo se genera la compactación del suelo. Adelante, por favor. Bien, gracias. Para entender bien el problema de la compactación hay que entender en qué medio está sucediendo y cómo es que sucede. El suelo es un cuerpo que está compuesto básicamente por 2 grupos de elementos. Uno que es mineral, donde está presente los componentes texturales, ¿no? Arena, arcilla, limo. Y el otro componente sólido es la materia orgánica. Y el resto es espacio poroso. Ese espacio poroso en un suelo saludable y natural debería andar alrededor del 50%. Y cuando ese suelo esté a capacidad de campo, más o menos la mitad del espacio poroso está ocupado por agua y la otra mitad por aire. Entonces, en un suelo en condiciones normales,
Entonces, en condiciones naturales, comparte la mitad por minerales, la otra mitad espacio poroso. Y los componentes de ese suelo, cómo se organiza y se estructura, arranca con el acomodo de las partículas de arcilla, arena y limo, que son microscópicas en el caso de limo y arcilla. Entre esas partículas hay atracciones y fuerzas de reacciones químicas y hay componentes orgánicos de origen biológico que las comienzan a agrupar en agregados. Y a partir de ahí comienza a crearse las condiciones particulares y por eso llamamos microagregados. Esos microagregados crecen, se juntan y siguen ganando tamaño, y entre uno y otro crecen espacios porosos. Y esa cadena y esa secuencia de agregación termina creando agregados y macroporos. Finalmente, al final de esta cadena tenemos lo que son los terrones. Así que este conjunto de estructuras es lo que conforma el suelo, el medio en el que vamos a estudiar este problema de compactación. Ok. También debemos conocer cómo está agrupado el suelo, esta estructura, y cómo entonces esa estructura tiene una influencia en el crecimiento de las plantas y de todos los procesos que suceden allí. En primer lugar, hay poros muy pequeños y medianos, microporos y mesoporos. Y estos son básicamente los sitios donde se almacena el agua en el suelo. Y los poros más grandes o macroporos son los pasajes por los cuales circula el agua y por donde circula y está disponible el aire, y son también las galerías por las cuales crece con más facilidad las raíces. En la imagen de la izquierda estamos viendo una imagen TAC de origen reciente que muestra en una los espacios libres, o sea, los poros. Lo que estamos ahí viendo son especie como de tuberías a través del suelo, al perfil superficial, arriba, tal vez en los primeros 10 centímetros, se ve una gran cantidad de poros, y hacia abajo vean ustedes también cómo está la distribución vertical. Entonces, los factores importantes en la estructura del suelo que tenemos que comprender en este tema es que la estructura tiene que ver con la cantidad y la distribución, la continuidad, la forma y la orientación en la que están agregados estos poros. Adelante. De la condición natural y de una afectación de esa estructura. Y se define, según sea el autor, como un incremento de la densidad aparente o una reducción sustancial del espacio poroso. Y eso trae como consecuencia un incremento en la resistencia mecánica, ¿ya? Debido al reacomodo de las partículas. Entonces, la compactación, las partículas se agrupan tan cerca una de otra, ¿ya?, que impiden la penetración de las raíces. Los macroporos, recordemos que dijimos anterior, que es las vías por las cuales fácilmente crecen y penetran las raíces y se mueven. Al destruirse estos agregados y estos poros, se degrada el suelo. Y la compactación está causada principalmente por labores humanas. Es cierto que los animales causan pisoteo, pero en condiciones de pastoreo
hay una recuperación de esa compactación causada por el pisoteo de animales. Pero en las condiciones humanas sometidas con maquinaria cada vez más intensa, pesada y grande, o a veces tráfico humano en plantaciones permanentes, como tal vez banano, etcétera, es diferente. Ok, adelante. José ha hecho una presentación brillante en términos técnicos y nosotros trabajamos acá en Brasil hasta 15 años con equipos para medir compactación. Acá, por la siembra directa, el tema de compactación es estudiado y trabajado a más tiempo. Una cuestión para ilustrar de una forma más fácil de comprender lo que causa la compactación es que el suelo debe tener la función de una esponja que tiene poros para el agua, para el desarrollo de las plantas. Un suelo compactado es un suelo que no puede hacer su función de esponja. Entonces, no solo la penetración mecánica de las raíces, mas todas las relaciones entre el suelo y el agua son afectadas con un suelo compactado. Entonces, mantener la condición para que el suelo sea un buen substrato, una buena esponja para el cultivo es muy importante. Tenemos diferentes causas de compactación y vamos a ver esto un poco más detallado enseguida, pero máquinas e implementos pesados, principalmente con solos húmedos, son las principales causas de compactación. Pisoteo puede causar compactación sin condiciones muy intensas y muy severas. Entonces, vamos adelante y ver un poco más detalles cómo la compactación causa prejuicios a las culturas. Es importante que tengamos una comprensión mental, un mapa mental del proceso de compactación y entendamos rápidamente cómo funciona. Asumamos que estamos en una condición de suelo arriba con verde más oscuro. Es un suelo que está en una condición física determinada y a la derecha tenemos los procesos o causas que sometido a tránsito de maquinaria, al paso de implementos que rompen la tierra, como las rastras o los arados, y a pisoteo animal o humano. Y por otro lado, el suelo tiene una capacidad propia de oponerse o resistirse a ese esfuerzo que está siendo sometido. La suma de ambos factores generalmente es negativa, es más fuerte el esfuerzo de la maquinaria, de la labranza, que la capacidad portante del suelo y por lo tanto resulta en una degradación. Por otro lado, se dispone naturalmente de otros procesos que causan una mejoría para allá. Y eso tiene que ver con procesos abióticos, como por ejemplo expansión y contracción de suelo. Eso lo podemos considerar en áreas de mucho frío, de invierno muy fuerte, donde el suelo se congela y después se descongela. O en zonas más tropicales como las nuestras, con humedecimiento y secado. El invierno lluvioso y el verano seco expanden y contraen las arcillas. Aquí es importante considerar que la vía más efectiva para manejar la compactación de suelos naturalmente es la biota, o sea, son los organismos vivos que habitan ahí en conjunto con las raíces de las plantas, los cultivos de cobertura que podamos meter, los que van a ir en un proceso natural gradual de regenerar el suelo. Y así
el círculo vicioso que tenemos que entender y detener es evitar estar causando la degradación sistemáticamente todos los años. Y es algo que es muy difícil porque todos los años tenemos que entrar con maquinaria pesada. Adelante. Sí. Quiero solamente comentarle al público que nos acompaña que al final de esta conferencia tendremos una sesión de preguntas y respuestas, así que los invito, si tienen alguna consulta puntual, a que nos la hagan llegar por escrito mediante el chat de este webinar y al final leeremos las preguntas. Ok, continuamos. Bien, Marcio, ya hemos hablado y hemos hecho una introducción al tema del suelo, de la estructura del suelo y de la compactación del suelo. Creo que es importante que hablemos también sobre lo que es el suelo compactado, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas que se presentan con el suelo compactado? Y después veamos el punto opuesto. ¿Qué pasa con un suelo no compactado? Perfecto. Por todo que hablamos de las características del suelo, tenemos muchos problemas con un suelo compactado, pero una gran dificultad cuando trabajamos el tema de compactación del suelo es que la compactación no es visible. Entonces, todos los problemas que vamos a hablar son problemas que solo podemos ver cuando el problema ya es grave. No tenemos condiciones de visualmente, visitando un campo, ver la compactación. Podemos ver resultados cuando ya están en una fase adelantada. La principal problema de la compactación es una baja productividad, pero como resultado la productividad es función de muchos factores. La relación suelo-agua afectada, tenemos una capacidad reducida de infiltración. Esto es un problema tanto para almacenar agua, cuanto también por erosión y problemas superficiales cuando tenemos mucha agua. Tenemos una reducción de la capacidad de aeración del suelo. Esto es un problema para las plantas, para los organismos, microorganismos del suelo. También tenemos el problema físico de penetración de la raíz. Podemos tener casos de raíces que no explotan las capas más profundas del suelo. Tenemos también susceptibilidad de enfermedades de la raíz con ligación con los problemas de aeración y el agua. Y todo esto podemos llegar a que en condiciones de estrés tenemos plántulas con una menor capacidad de supervivencia. Entonces, siendo el suelo el soporte para el desarrollo de las culturas, cuando uno de los pilares, que es el pilar físico, no es respetado, tenemos problemas en diferentes frentes para las plantas. Adelante, José, puede complementar algo. Sí, Marcio, lo has expresado muy bien. Es que la compactación es el reflejo de y la causa directa de una serie de cambios físicos, ¿no? Ya dijimos la resistencia a la penetración, la caída en la aireación, en la infiltración. Y mira, aquí es importante, porque tenemos que definir tipos de compactación. Y vamos a hablar consecuencias en un momento, porque aquí es importante lo siguiente. Tenemos una compactación que es muy superficial. Es en el primer centímetro, por decirlo así, poquitos centímetros de suelo. Y es la causada por pisoteo. Y eso es importante para todos aquellos que están en plantaciones permanentes, como café, como banano o palma aceitera. Esta es una compactación que hace un sellado y el suelo puede tener poros abajo, pero no tienen acceso libre a la atmósfera. Entonces, no hay intercambio gaseoso y tampoco hay penetración de agua. Más abajo hay una compactación que se llama superficial
que es causada generalmente por el tráfico de maquinaria y el uso de implementos suaves o tránsito también de animales. Y está en los primeros 10 centímetros. La penetración ya normal por maquinaria alcanza 25 centímetros a 30 típicamente. Y es causado por el laboreo y el tránsito de tractores. La compactación más seria y difícil de manejar es la que afecta el subsuelo, porque es causada por cargas muy fuertes, muy altas. Entonces, es importante esto porque las consecuencias son tremendas. Si tenemos un sello en la superficie, cualquier agua que llueve no penetra y tenemos un incremento en la escorrentía y eso arrastra suelo y crea mucha erosión. Yo me alarmo cada vez que veo cómo se pierde el suelo de nuestros campos, simplemente porque se rebasa la capacidad de infiltración. Más abajo tenemos que ver también que se disminuye la erosión y el movimiento de agua, como lo dijimos, pero se disminuye el crecimiento de las raíces. Si ustedes pueden ver en esta imagen cómo las raíces de esta es una planta de soya y es una compactación muy fuerte, extrema, pero está perfecto para demostrar que cuando se llega a una capa compactada, la planta invierte esfuerzo, es decir, invierte productos fotosintetizados y los manda a la raíz para hacerla crecer. Esa raíz a esfuerzo tiene que crecer y encontrando una capa que no puede permitir abajo, entonces crece lateralmente, se deforma y el volumen radical es menor. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia es que cuando la planta sigue su ciclo de vida normal y va a llegar a una etapa ya reproductiva, las hojas comienzan los fotosintatos comienzan a ser enviados a las estructuras reproductivas, ya no más a las raíces. Y a partir de ahí, esa etapa fenológica es la que domina la vida de la planta. Cuando llega la demanda de agua y nutrientes, la planta se encuentra con que no tiene suficientes raíces, que no exploran suficiente espacio de suelo, que no alcanzan a extraer suficiente agua y que no tienen suficiente suministro de nutrientes. Entonces, es una situación complicada para el cultivo que está en esa condición. Adelante. José, permítame añadir que esta condición de las raíces deformadas es una condición extrema que es visible, pero muchas veces ya tenemos pérdidas de productividad en estadios anteriores y lo que debemos hacer es conocer cómo está la condición del suelo para no llegar a una situación extrema como esta. Perfecto. Bueno, ya vimos entonces lo que nos causa la compactación. Me gustaría que hiciéramos el contrapunto. ¿Qué pasa entonces en un cultivo que puede crecer en un suelo suelto, en un suelo con una estructura adecuada, en un suelo no compactado? José María, Marcio, si me pueden comentar, por favor. Bien, yo quiero puntualizar algo aquí importante. En un suelo que no está compactado, es un suelo donde generalmente hay un buen balance de humedad, aireación, hay respiración en el suelo, las raíces crecen, tienen suministro de humedad y de aire. Entonces, es una planta que crece en una condición de balance. Y lo importante acá para agregar es que debemos que poner la atención en los contenidos de materia orgánica. Los contenidos de materia orgánica son críticos en el manejo del suelo. Y más adelante vamos a relacionar aquí rápidamente una experiencia de una empresa en Centroamérica que ha hecho un trabajo interesante en esto, pero quiero decir, entre menos compactación de suelo y más materia orgánica, mucho mayor es la producción. Y ya más adelante comentamos esto. Adelante, Marcio. Bien, Marcio, creo que es importante que ahora nos comentes
¿por qué debemos medir, cuantificar y además llegar a mapear la compactación del suelo? Perfecto. Los problemas son claros. ¿Cuál es la motivación en medir la compactación? Tenemos tantos problemas causados por la compactación y siendo ella no visible, no podemos trabajar de otra forma que no tentar hacer un diagnóstico de compactación. Hay diferentes formas para hacer un diagnóstico. Podemos hacer calicatas en el campo, podemos trabalhar com um muestreo no deformado e análises em laboratório de porosidade e densidade, pero estas são métodos que há uma dificuldade para ser em larga escala. A ser, por exemplo, para trabalhar junto com a agricultura de precisão, hacer um grid de calicatas é impossível. Então, uma forma de se trabalhar é com a medição por resistência à penetração, a medição por penetrômetros. E por que a medição com penetrômetros? Dizemos que para bem conhecer a compactação é necessário conhecer as três dimensões da compactação. Não basta saber ou ter uma informação sobre a intensidade de compactação. Temos que saber a intensidade, se o problema existe ou não e qual a gravidade do problema, pero também a ubicação, que áreas do campo tem o problema. A compactação, como é usada por interferência do homem, como José havia dito, é um problema que tem uma distribuição espacial que devemos conhecer. E para completar, José falou de las capas, é muito diferente em termos agronômicos, em termos de remediação e também de consequências para o cultivo, a que profundidade está a capa compactada. Então, para bem conhecer a compactação, devemos conhecer as três dimensões: intensidade, ubicação e profundidade. Se tentamos tomar decisões faltando uma dessas três dimensões, há o risco para decisões incompletas ou decisões que podem não resolver o problema. Gracias, Marcio. Bueno, yo entiendo que ya hay experiencias de mapeo de la compactación aquí en nuestra región. Entonces, José María, sería interesante que nos comentes al respecto. Sí. La compactación se conoce desde hace muchísimos años y se ha manejado históricamente más que todo con una reacción, y es a través de hierro. Se compacta el suelo, metámosle hierro al suelo. Eso es una vía extrema, fuerte. No hemos trabajado tanto en otras remediaciones, pero aquí está una salida interesante. Hoy día la tecnología nos está permitiendo muestrear puntualmente, como decía Marcio, con los penetrómetros y geolocalizar las intensidades de la resistencia a las profundidades que va penetrando el émbolo en el suelo. Entonces, aquí tenemos unos mapas que nos permiten rápidamente identificar la distribución en XY, en coordenadas de posición y en profundidad. Así que con esta información, el agrónomo tiene hoy día una herramienta de decisión que antes yo no tuve nunca antes, porque ahora puedo identificar a dónde está y a qué profundidad, y puedo establecer un plan de manejo diferenciado. Y eso me permite a mí hacer dos cosas. Primero, a donde realmente está. Y segundo, economizar costos. Y esa es la otra parte de este negocio. Perfecto. Ya con todo este preámbulo, Marcio, estamos entendiendo cuál es el problema, cuál es la magnitud, las causas y sus efectos.
Ahora sería interesante empezar a entender cómo podemos comenzar a dimensionar ese problema y cuáles tecnologías tenemos a disposición para hacer el análisis, medición y mapeo de esta compactación. Perfecto. Tenemos 3 equipos distintos, pero todos los 3 formando el perfil del suelo con la medición de compactación a cada capa de 1 centímetro y todos ellos con registrado la ubicación de la medición. El Penetrolog es el producto de operación manual que permite hacer las mediciones durante todo el ciclo, sea con el cultivo ya desarrollado o sea en cualquier momento del año. Para quien quiere hacer mapeo, o sea, muchas mediciones en grandes áreas, tenemos el SoloStar, que puede ser instalado en diferentes vehículos para mapeo de grandes áreas de compactación. Y la tercera solución es el SoloTrack, destinado a áreas de pesquisa, cuando se hacen muchas mediciones con poco desplazamiento entre puntos. Entonces, todos ellos hacen mediciones hasta 60 centímetros y pueden dar datos muy importantes para la toma de decisión. Perfecto. José María, ¿es la compactación de suelos el factor más importante o lo podemos ver como englobado dentro de una estructura general de capas de datos que debemos analizar y estudiar? Sí, esa es una buena pregunta. Históricamente, los agrónomos hemos hecho valoraciones de suelos, fijándonos de donde está el piso que ponemos el pie para arriba. Porque generalmente sacamos muestras de suelo, mandamos al laboratorio, nos llega una tabla de datos con contenidos de los elementos y pH, alguna referencia a materia orgánica, pero viene la recomendación de fertilizante. Y no metemos otras capas de información. Entonces estamos tomando decisiones de manejo y de gastos basados en información incompleta. Esta tecnología ahora de analizar otros parámetros físicos de suelo complementa la información química histórica que se ha venido manejando y nos permite entonces conocer el resto de la historia. Y es importante manejar compactación, porque ya lo dijo perfectamente Marcio. Es importante porque si tenemos un suelo compactado donde no hay porosidad suficiente, ¿qué es lo que pasa cuando se va la porosidad? La primera que sale de ahí es el aire. Entonces queda un poquito de poro lleno de agua. Cuando no hay aire, ¿qué le pasa al suelo? Pasa a una condición reducida. Entonces lo que se está encontrando es que la planta, cuando llueve fuerte en un suelo compactado en pocas horas, puede pasar de una condición oxidada a reducida. Y cuando a usted le cambian la cancha y le dicen que a partir de ese momento el juego se juega diferente, la planta no sabe cómo reaccionar bien. Se le fue el aire, no puede respirar, los microorganismos asociados a ella se inactivan o se mueren, el oxígeno se fue, las bacterias que quedan comienzan a aparecer anaeróbicas facultativas que se comen el oxígeno del nitrato. Entonces se te fue la comida. Por eso es importante conocer el resto de la historia con todas estas capas de datos. Adelante. Yo gustaría de añadir que hemos hablado mucho de los problemas causados por la compactación, pero cada campo es un campo diferente. Decimos que para trabajar con la agricultura de precisión, nunca una capa de datos va a explicar todas las variaciones que hay en el campo. Entonces, para algunos campos, la compactación va a ser el factor determinante. Pero en otros campos no hay compactación y la compactación va a ser una capa de datos para decir, acá no hay problema de compactación. Muy bueno, vamos a analizar las otras capas.
Entonces es importante tener cuenta que la compactación es una capa importante de datos, pero una de las capas que el agrónomo debe analizar. No es siempre que esta capa va a ser el limitante, pero es importante para tener en cuenta de las diferentes situaciones en cada campo. Perfecto, Marcio. Y ahora, ¿cómo se relaciona la compactación con el peso y el ancho de la huella? Perfecto. Cuando preparábamos la presentación con ustedes, hablábamos de diferentes compactaciones y diferentes situaciones que tenemos en Centroamérica, de áreas con un gran tráfico de personas o máquinas. Y una cuestión importante, si analizamos diferentes anchos, pero con la misma presión, con igual presión, cuando tenemos un ancho mayor, la capa de máxima compactación va a ser más profunda. Cuando la compactación es por un ancho pequeño, la capa más compactada va a ser más superficial. Pero como no sabemos anticipadamente a qué profundidad está, es muy importante trabajar para tener un diagnóstico de dónde está la compactación y cuál intensidad esta compactación ocurrió. Otra información importante, esto es un gráfico hecho en Brasil para soya, pero ilustra muy bien la relación entre resistencia a penetración en el axis abajo y el rendimiento, la productividad. Entonces, cuando despasamos un determinado nivel de compactación, que en este gráfico es alrededor de 2.500 kilopascales o 2.5 megapascales, empezamos a tener una reducción importante del rendimiento. Este nivel de compactación crítica es algo que puede variar conforme la cultura y las condiciones. Hay una pregunta a este respecto, ¿cuáles son los niveles críticos? La bibliografía internacional en general apunta para los 2.500 kilopascales. Pero lo que vemos acá en Brasil es que cuando se busca productividades mayores, los campeones de productividad, normalmente tenemos resistencias máximas menores. Entonces, acá en Brasil, ya trabajamos en algunos casos con 2.000 y áreas campeãs de productividad, vemos resistências que no despasan 1.500. Pero el importante es mantener la idea de que en razón de todo lo que hemos visto, el resultado se mide al final en productividad. Perfecto. Bien, Marcio, ya entendemos que la compactación es un problema grave que debe ser tratado, debe ser prevenido. Así que te gustaría que nos comentaras sobre métodos y prácticas para la prevención y remediación de la compactación. Perfecto. Vamos a empezar con la prevención. Como hablamos que el principal causa de compactación son causas de las operaciones agrícolas, del tráfico de máquinas pesadas, la prevención está mucho ligada a esto. Entonces, cuestiones de controlar el tráfico en un futuro de tráfico controlado solo en ubicaciones específicas, una planificación de las operaciones, saber en cuáles condiciones de humedad del suelo vamos a entrar con el maquinario y también relaciones de juego de ruedas, sea en términos de presión en neumáticos y también reglar para que diferentes máquinas puedan ter anchos
iguales para que reduzamos la ubicación donde hacemos el tránsito de maquinario. Y hay una cuestión que es tanto remediación cuanto prevención, que es rotación de cultivos y cobertura continua del suelo. No dejar el suelo expuesto a la acción del tiempo, de la lluvia, tener una protección biológica del suelo es importante para tener una prevención, pero también es un método para remediación cuando el problema está presente. Pero cuando hablamos de resolver el problema con raíces, esto puede demandar un tiempo muy largo, mucho tiempo para que raíces puedan resolver un problema si ya está implantado há muito tempo. Então, em alguns casos, uma intervenção mecânica é uma necessidade. Outras questões, como a que profundidade vamos sembrar, para o caso, as máquinas de siembra, a que profundidade vão trabalhar, são outras opções que podem ajudar neste problema. Temos adelante uma breve ilustração que podemos o prevenir o remediar. Pero para todos os casos, devemos, a princípio, saber se temos o problema ou não. Então, se já tomamos medidas de prevenção, fazer acompanhamento de diagnóstico é muito importante para saber se nossa prevenção está certa, ou se devemos cambiar, ou se devemos fazer mais. Todas as medidas de prevenção devem ser acompanhadas de um diagnóstico para saber se estão certas, estão dando resultados ou não. E da mesma forma, antes de fazer qualquer remediação, o diagnóstico é também importante para saber qual a intensidade, profundidade e ubicação do problema que queremos remediar. Então, há diferentes formas e passo para José completar adelante algumas questões que temos. Sí, la prevención es la mejor vía y ha sido demostrado en muchos estudios en muchos países. No es ocasionalmente que aparezca en la bibliografía publicado una experiencia de estas. Mira, el hecho de estarle dando y dando con el hierro, ¿no? Con los subsoladores, y no establecer una práctica adicional, como menciona Marcio, es empeorar y agravar el problema cada vez más. Solamente pasar el implemento no es buena idea. Entonces, aquí hay un estudio donde se demuestra que desde el punto de vista económico, las prácticas de prevención, ya sea por, sobre todo, tráfico controlado. El tráfico controlado, ¿qué significa? Lo vamos a definir muy rápidamente. Es establecer un patrón de tránsito donde las huellas de los tractores siempre transiten sobre las huellas anteriores, de principio a fin de las líneas, tratando de minimizar el área, la superficie de huellas. Normalmente, usando la maquinaria como la usamos hoy día, y pongo los ejemplos en caña de azúcar, con surcos entre 1,50 y 1,60, y el ancho de las llantas va surco por surco por surco. Se pisotea más que el 65% y a veces hasta el 90% del campo, sometido a compactación. Y en la compactación, cuando se hace con tráfico controlado, lo que se quiere es confinar
esa área afectada. Y aquí tenemos entonces que la solución, como decía Marcio, es una solución de largo plazo, pero es mucho de prevención. La plata está en ahorrar previniendo y no en gastando a través de intervenciones costosas como el subsolado, como siempre. Entonces, la mejor vía, como muestra este estudio de la Universidad de Ohio, es que las coberturas, los cultivos de coberturas, con prácticas como cero labranza o tráfico controlado, son los que incrementan los ingresos y crean el mejor retorno, más rápido que seguir solamente con subsolado. Adelante. Perfecto. ¿Quieres agregar algo, Marcio? Cuando hablamos del hierro, tenemos experiencia acá en Brasil que solo el hierro, sin cambiar las prácticas, es peor. Si tenemos una capa compactada y hacemos un subsolado, pero mantenemos las mismas condiciones que nos llevaron a la capa compactada, en 1 o 2 años vamos a tener una capa compactada peor, porque vamos a terminar con la poca estructura de suelo que ainda existía. Entonces es importante que la decisión por hacer un subsolado sea hecha con base en datos y también con un cambio de operaciones que llevaron a esta condición inicial. Entonces es importante, pero hay algunas condiciones de compactación extrema que intentar cambiar solo con raíces va a demandar muchos años, más de 5 años para cambiar una situación. Entonces, en situaciones extremas de compactación, puede ser necesario, pero en nuestra visión, junto con un cambio importante de las operaciones que causaron compactación. Perfecto. Entonces, José María, si nos puedes comentar esta lista de acciones que se sugieren para el manejo de la compactación. Sí, definitivamente, Andrés, que la primera acción es estudiar el problema. Hay que conocer qué es lo que tenemos en los campos. Y ya ahorita vamos a presentar ahí algunos mapas ahí de discusión. Pero mira, es precisamente el conocimiento lo que nos lleva a establecer una buena estrategia y un buen plan de acción. Una vez que tengamos esa conciencia de qué es lo que estamos enfrentando en los campos, tenemos que pensar en modificar el uso de la maquinaria hacia la prevención. ¿Qué significa? Lo primero y lo más fácil económico es siempre revisar que la presión de inflado de los neumáticos sea la mínima posible para la carga y el trabajo que esté haciendo el tractor. Es decir, yo me canso de ver en tantísimas fincas tractores con neumáticos sobreinflados. Tengamos presente que es casi directa. La presión de inflado del neumático es más o menos la misma presión que se está ejerciendo directamente sobre el suelo. Entonces, entre menos presión, menos compresión y menos compactación. La introducción de tráfico controlado es una práctica genial que en Europa, en Canadá, en Australia ha sido ampliamente adoptada y está siendo la vía en que están encontrando los agricultores ganancias importantes. Y aquí me detengo un minuto, con el permiso, porque hemos encontrado, utilizando tecnología de teledetección, ¿sí?, con imágenes aéreas,
hemos encontrado problemas de despoblación muy severos en caña de azúcar, pero muy fuertes. Por supuesto que la despoblación no es un factor que se ligue únicamente con compactación de suelos. Se liga con pisoteo, porque las máquinas le pasaron encima a la cepa, se liga con el cortador de base de la cosechadora, porque se bajó y arrancó la cepa con todo y raíz. Pero es interesante cuando vemos que en esas imágenes estamos encontrando despoblaciones en la caña de azúcar de 12, 15, 18, 23 y casi hasta 30%. La norma, digamos, la norma no, pero lo más frecuente, el rango más frecuente de despoblación, yo te digo que anda entre 18 y 23%. Y cuando usted tiene 5.000, 6.000 metros lineales por hectárea de caña y le quitan el 20%, usted está aplicando fertilizantes sobre, ¿cuánto? 20% de 6.000, ¿cuánto es? 1.200 metros. Le están metiendo fertilizantes donde no hay una planta. Y eso tiene una relación directa con los factores que mencioné. Entonces, sí tenemos que tomar una línea de acción urgente para controlar la compactación y los otros parámetros que afectan la población efectiva de plantas y que afectan el costo de la operación. Adelante. Y creo que es importante pues, mencionar que existe tecnología en la región de tráfico controlado con tecnología de piloto automático que se puede utilizar en todas las labores del cultivo, ¿no? Desde la preparación del suelo hasta la cosecha. Ciertamente. Sí, perfecto. Bien, Marcio, ya estamos entrando en la parte final de nuestra presentación y ustedes han hecho un estudio muy interesante de cómo un adecuado análisis, medición y mapeo de la compactación nos puede conllevar directamente a una reducción de costos en la operación de subsolado. Entonces, por favor, cuéntanos al respecto de este estudio. Perfecto. El subsolado es una operación con un gran consumo energético. Entonces, es una operación cara que debe ser conducida de la forma más controlada posible. Los datos que yo presento son datos de una universidad brasileña de Mato Grosso, que han hecho algunas simulaciones considerando el gasto de combustible para la operación de subsolado. Han hecho simulaciones con base en datos reales del tractor, ajustando el área del subsolado. Como hemos visto, difícilmente todo el campo va a estar compactado. Entonces, esta primera situación es una simulación donde solo la mitad del área, como ejemplo, un área de 100 hectáreas, solo la mitad necesitaría realmente de un subsolado. En esta situación, el tractor va a circular por todo el área, pero hacia el subsolado solo donde es necesario. Entonces, en esta situación hay un ahorro de en torno de 15%. Cuando había la necesidad de subsolado en la mitad del área. Adelante, por favor. La segunda situación es una otra simulación con necesidad de 25% del área compactada. Entonces, acá el ahorro es mayor. Tenemos un ahorro de más de 20%, porque el tractor también continúa a circular donde no había necesidad. Entonces, hay una reducción importante. Estos datos están disponibles en un artículo en español que Agricien nos ha ayudado a traducir, y después de esta charla pueden disponibilizar a ustedes para leer todos estos datos de una forma más tranquila. Adelante, por favor, Andrés. Y para la otra simulación hecha es cuando hay un cambio de profundidad de subsolado.
cuanto más profundo es el subsolado, mayor es el consumo de combustible. Acá la simulación es de cambiar no hacer a 35 centímetros, pero hacer a 25 centímetros. Esto en algunas áreas puede ser posible si tenemos el diagnóstico de cuál es la profundidad de la capa compactada. Y un cambio de solo 10 centímetros en la profundidad de subsolado puede generar un ahorro de más de 40% en el consumo total de combustible. En situaciones reales podemos tener junto un subsolado en profundidades diferentes y también en partes del área. Estos datos son simulaciones para mostrar el potencial de ahorro y que tenemos en situaciones reales. De mi parte, acá es esto, Andrés. Podemos pasar las preguntas. Veo que tenemos ya buenas preguntas en el chat. Sí. Paso para usted. Bien, Marcio, nuevamente gracias a ti, a José María y a todos los que nos han acompañado en esta charla. Creo que tenemos una muy buena participación, más o menos unas 15 preguntas a este momento. Entonces, la primera nos pregunta Juan Carlos, ¿se va a compartir la presentación? Sí. Cuando termine esta conferencia vamos a compartir la presentación con todos los matriculados. Iris nos pregunta, ¿cuál es la relación directa entre la compactación del suelo y la acumulación de metales pesados en la planta? Y quiere saber si tenemos algunas experiencias en arroz que podamos comentar. José María, ¿tienes algo al respecto? Bueno, voy a comentar el siguiente tema en arroz y compactación. El arroz con o sin compactación se cultiva generalmente en condiciones anaeróbicas reducidas. La planta evolutivamente está preparada y capacitada para pasar oxígeno vía erénquima a las raíces y oxidar esa rizosfera que está reducida. La oxida y entonces ahí pueden vivir sus microorganismos amigos que le suplen con el resto de nutrientes y elementos. El problema es cuando nosotros, los arroceros, queremos hacer 2 siembras, una seguidita de la otra, y entonces cosechamos y tenemos una cantidad inmensa de materia orgánica y el rastrojo o tamo, como llaman en algunos países. Y esa materia orgánica es un estorbo en ese momento. Necesitamos disponer de ella para volver a sembrar. Entonces viene el fangueo. El fangueo es la introducción o destrucción mecánica, incorporar esa masa, que son toneladas por hectárea, pueden ser 5, 6, 8 toneladas de materia verde por hectárea. Esa materia orgánica en ausencia de oxígeno se maximiza y muy rápidamente el proceso redox y los niveles de EH bajan asombrosamente y entonces comienza primero a haber una pérdida de nitrógeno y luego comienza también a aparecer a niveles muy bajos de redox, comienza a aparecer elementos tóxicos como sulfuro de hidrógeno. Pero también hay otros elementos que se solubilizan y llegan a intoxicar a la planta y algunos se trasladan en el grano. ¿Ya? Entonces, a ver, para cerrar esta idea, compactación y metales pesados no tengo una referencia directa, pero sí la tengo entre un EH muy bajo y propiciado por una condición de inundación. Adelante. Perfecto.
Aquí hay varias preguntas, Marcio, que ya versan más sobre el método de la tecnología. Entonces, por ejemplo, Manuel Uroz nos pregunta, ¿los equipos, los penetrómetros, ofrecen nada más la lectura de datos de resistencia o bien qué variables nos permiten? Y esto lo podemos unir con la pregunta de Alfredo, ¿cuántos puntos por hectárea pueden tomarse? Y además Armando nos pregunta también cuál es la metodología que utilizamos para realizar los mapas de compactación. Perfecto. Vamos por partes, Andrés. Los equipos registran un que llamamos de perfil del suelo. Es la resistencia para cada capa de 1 centímetro. Entonces, es un perfil de resistencia a penetración y también junto con las coordenadas y la fecha y hora de cada medición. Entonces, todos los equipos registran estos datos y con esto podemos, para cada equipo hay una forma diferente de el envío de datos. El Penetrolog, el envío se hace con un aplicativo en el mobile, un aplicativo para Android, que la transferencia de datos se hace por Bluetooth o por una pendrive, por USB stick, directamente en un servidor en nuvem. Estas informaciones después pueden salir en formato de un fichero digital para trabajar para el mapeo. Tenemos una solución para mapeo de Falker, que es Falker Map, pero todos los datos pueden ser utilizados para uso en cualquier software, desde Excel hasta otros softwares para mapeo. Cuando hablamos de mapeo, lo recomendado por nuestra experiencia es pelo menos un punto por hectárea para situaciones que hay una gran variabilidad de condiciones. Este grid puede ser más denso, con un punto a cada medio hectárea. Quando para hacer um ponto, ele recomendado é fazer 3 medições para ser um promédio entre elas para representar aquele ponto. ¿Cuál era la tercera pregunta, Andrés? Sí, quieren saber un poco sobre la metodología para realizar los mapas, el mapeo. Perfecto. Entonces, son un punto por hectárea o más. Y después hay diferentes, hay la pregunta sobre formas de interpolación. La mayoría de las veces se trabaja con Krieg-Hagen, pero en algunas veces no es posible en función de las características de variabilidad. Estes mapas, trabajamos um pouco como hemos visto em slide anterior, são mapas para cada capa de dados. Então, não é um mapa de compactação, mas um conjunto de mapas, normalmente para capas de 10 centímetros. Ou, outras vezes, podemos ajustar estas capas em função do interesse. Podemos ter, por exemplo, capas de 5 centímetros, ou a camadas mais profundas podemos juntar e ter capas de 20 centímetros. Gracias, Marcio. José María, tenemos 2 preguntas. Una nos viene de Carlos Magno Salazar. Él pregunta, con cero labranza, ¿cuántos años después podemos ver resultados positivos? Y la otra nos viene del señor Méndez, que dice, ¿la profundidad del subsolado depende de la profundidad radicular o de la profundidad de compactación? Bien. Con cero labranza, a ver, yo creo que la combinación interesante es una combinación de prácticas, ¿no? Cero labranza más tráfico controlado en la medida de lo posible y cultivos de cobertura. Esto es una integración de procesos que se suman y comienzan a crear regeneración de suelos. Voy a poner aquí un comentario de un ingenio azucarero de la región que estaba en un rendimiento típico y normal entre 80 y 90 toneladas por hectárea
y decidió comenzar a hacer una evolución hacia estas prácticas de controlar y manejar en la medida de lo posible el laboreo excesivo. En 10 años o menos de 10 años lograron incrementar en más de, yo creo que, no miento si te digo, 30% la producción. Eso es mucha plata. Eso es verdaderamente un corto tiempo y es un ingreso tremendo. Ahí está tu ganancia y está tu sostenibilidad. Ok, pasando con la otra pregunta. ¿A qué profundidad subsolar? Y aquí es la importante, esa pregunta se las trae porque hay que subsolar un poquito más abajo de la capa compactada. Y para eso es importante saber hasta dónde está esa capa compactada. Si está a 25 centímetros, podemos subsolar 5 centímetros más, digamos máximo 30. Si está a 35, bueno, habrá que llegar a 40. Pero si está a 25, ¿para qué vas a subsolar a 35 o 40? Ahí es donde decía Marcio, el estudio económico que se hizo en Brasil y los ahorros inmensos en costos de energía, de combustible, de horas máquina. Simplemente porque ya ahora se cuenta con la información adecuada para resolver el problema. Repito, unos poquitos centímetros, 2 a 5 centímetros por debajo de la capa compactada. Ok, aquí nos viene una pregunta interesante de Omri López desde Nicaragua. En su experiencia de nivelación, ¿qué creen ustedes que puede estar pasando si luego de hasta 2 pases de subsuelo, las traillas, al ir trabajando, ir cortando el suelo, llegamos a una capa compactada? Y es cuestión de que ya no se puede cortar, entonces tenemos que recurrir a gradear para poder soltar el suelo. Esto nos incrementa los costos. ¿Qué opinas, José María? Hombre, le diste a un tema sensible y bien crítico. Cuando se hace la preparación de suelos para la nivelación, se manda una rastra a roturar todo el campo, áreas de corte y relleno. Generalmente esas rastras andan a 15 centímetros de profundidad, más o menos. Y cuando comienzas a cortar y tienes zonas de corte que son muy localizadas y tú ves el mapa de cortes y rellenos, tú deberías mandar al tractor que hace la roturación a trabajar a profundidad máxima posible solamente esas áreas que el mapa de corte y relleno señala como de mayor corte. Nada más. No gastes dinero en el resto del campo. Concéntrate ahí. El otro tema es que las traillas están sometidas a un inmenso peso. Una trailla con 10 metros cúbicos de tierra que lleva 23 toneladas por lo menos de tierra, más el peso de ello, que son como 7, así que andas ahí 30 toneladas sobre esa trailla. Eso es una compactación gigantesca la que hacen. Lo más importante después de un proceso de nivelación es que le metas una escarificada y que chequees, que tengas un instrumento para medir la compactación, cómo quedó después de la nivelación. Adelante. Ok. Don Roberto Sufeifa nos pregunta, ¿cómo varía la tendencia a compactación según el tipo de suelo? Me imagino que él querrá saber si hay suelos con mayor capacidad. Marcio, ¿le quieres entrar? Sí, Marcio está actualmente con problemas de conexión. Ya. Ok. Bueno, aquí es importante y agradezco la pregunta. Mira, los suelos, la compactación es facilísima cuando el suelo está húmedo. Es imposible cuando el suelo está saturado, porque no hay espacio de aire que se pueda destruir ese poro y el agua no es comprimible. El riesgo es cuando tienes un espacio, un suelo de capacidad de campo
para arriba. Entonces, un suelo hacia un contenido de humedad seco cada vez es más difícil de compactar. Entonces, el mejor contenido de humedad para laborear el suelo y tener la mínima compactación posible es cuando estás alrededor del límite plástico, que generalmente es como de capacidad de campo un poquito para abajo. Okay. Texturalmente, se compactan con mucha facilidad texturas medias, franco, limoso y algunas arcillas. Es interesante, y esto es importante, tener un capítulo aparte, comprender los vertisoles. Los vertisoles sí se compactan, yo los he compactado. Y también he visto cómo solitos se descompactan todos los veranos, cuando se secan y se revientan. Esas grietas es un mecanismo natural que rompe las capas compactadas, ¿no? Adelante. Bueno, entramos ya en la charla final de las preguntas. Tenemos más preguntas de las que podemos responder en este chat. Sin embargo, nosotros nos daremos a la tarea de publicar la respuesta a esas preguntas y compartirlas con los participantes. Así que vamos a leer tal vez un par de preguntas más y iríamos terminando por hoy. Brian Springer nos pregunta, ¿alguna vez evaluaron diferentes implementos para descompactar? O bien, ¿el uso de aletas en los ciseles causa un impacto positivo o negativo en la descompactación? Sí. Bueno, la compactación siempre se maneja con picos, ¿no? Cinceles y los más profundos son subsoladores. Y en subsoladores hay varias formas. Hay una forma que es recta, vertical. Hay una forma que es parabólica y hay una forma que es angular. Es vertical y luego tiene un ángulo hacia adelante. Yo he visto que cada día hay más y más subsoladores parabólicos. Se alega que oponen menos resistencia a la labor, pero tienen una desventaja enorme y en Ohio State ya no lo están recomendando. La razón es que el subsolador parabólico, cuando trabaja, hace su acción, levanta el subsuelo y se lo trae a la superficie. Y entonces solito, él te está arruinando la calidad del suelo de arriba. Ese es el problema. Las aletas las he visto puestas y creo que es una acción cuando alguien quiere romper el suelo y no tiene conocimiento ni de a dónde está la capa compactada, ni de qué intensidad es esa compactación. Y las aletas generalmente lo que hacen es levantar y exponer ese suelo, igual que las parabólicas. Entonces, esa es una medida que yo le diría al señor Springer que debe ser tomada con mucha precaución. Adelante. Ok. A ver. Nos están preguntando si se puede hacer un estudio profundo de los diferentes horizontes, no sobre los horizontes superiores. Bueno, es gente sabiendo más un poquito o queriendo saber un poquito más sobre la relación entre la textura del suelo, el horizonte del suelo y la compactación. Aquí una pregunta de don José Hernán Rodríguez. Dice, ¿cómo podemos aplicar esta tecnología para mejorar la eficiencia de la fertilización de cultivos, siendo este uno de los factores de alto costo y que inciden en forma importante en la rentabilidad? Saludos y gracias. Bien, José Hernán. Esta tecnología acoplada con lo que se hace siempre, ¿no? En los análisis de laboratorio físicos, químicos, te va a dar la capacidad de conocer e interpretar y establecer una buena estrategia de manejo de la fertilización. La verdad,
yo he notado, he visto cómo como agrónomos a veces dejamos de lado las partes físicas del suelo, nos olvidamos de ellas, que no tenemos ni cómo medirlas, entonces no las vemos. Como decía Marcio, es un problema que no se ve, y la compactación es increíble que no la veamos cuando la tenemos a tan solo 20, 30 o 40 centímetros de distancia de nuestros pies. Entonces, este conocimiento te va a dar ese visión de conjunto para establecer una estrategia de manejo de fertilización completa. Adelante. Sí, nos piden desde Nicaragua que por favor hablemos de nuevo un poquito más de especificidad sobre la humedad óptima al momento de evaluar la compactación. Marcio ya se nos volvió a unir. Entonces, Marcio. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos. Pido perdón, tuve un problema técnico acá, pero estoy de vuelta. La compactación, todas las referencias bibliográficas internacionales, la recomendación es hacer la medición lo más cerca posible de la capacidad de campo. Lo que vimos en la práctica es que podemos hacer esta medición hasta 1 o 2 semanas después de esta condición ideal, porque va a sí tener diferencias pequeñas en los valores medidos, pero estas diferencias no son suficientemente grandes para cambiar la decisión que va a ser tomada. Entonces, en términos prácticos, lo que vemos es si la capacidad de campo normalmente es 1 a 2 días después de una lluvia de buena intensidad, tenemos hasta 2 semanas después de este momento para hacer la medición. Pero para una medición científica, el punto es la capacidad de campo. Pero las curvas de variación de medición contra la humedad muestran que hay una parte de la curva que la variación es pequeña en relación a la variación de tiempo. Entonces hay un periodo para hacer esta medición en torno de la capacidad de campo. Por lo que hablamos, si hay regiones que hay un periodo de sequía, como tenemos en algunas regiones de Brasil, este no es el momento para hacer la medición de compactación. Ok. Marcio, y tal vez ya una de las últimas preguntas. Quieren saber si esos equipos cuentan con algún proceso de calibración previo a la medición. No es necesario hacer calibración previa de los equipos. Los equipos tienen calibración de fábrica, y a no ser que haya algún impacto, puede precisar una nueva calibración. Pero esto es muy raro, porque los equipos también tienen un dispositivo para protección, que es si hay una tentativa de medición en una condición más grande que el equipo soporta, el equipo avisa, y si es el automático, para la medición, para no haber ningún problema con el equipo. La calibración, la preocupación que debe ser hecha con la condición del cono que es utilizado para la medición. Y para esto hay una forma de aferición mecánica visual comparando el cone con las condiciones padrón, y esto es una pequeña pieza que acompaña los equipos. Sí. Marcio, complementando esa pregunta, ¿cuál es el margen de error de la medición realizada con los penetrómetros digitales? El margen es muy pequeño, son menos de 10 kilopascales, y esto no es suficiente para cambiar la interpretación. Los equipos son muy precisos. Lo que tenemos que tomar cuidado
es con su operación en campo. Entonces, por esto, el recomendado es que se hagan 3 mediciones por punto para hacer un promedio entre ellas. Sí, ok. De nuevo, Marcio, a ver, de la señora Carolina Olivera, de la FAO, quiere saber si se puede tener una idea adicional de la compactación con análisis adicionales, por ejemplo, análisis de laboratorio o análisis de densidad aparente o análisis de retención de humedad a diferentes tensiones, porosidad, etc. No comprendí por qué una idea adicional. En campo podemos hacer mediciones o en laboratorio también es posible hacer, pero en campo es muy más sencillo do que tener que ver los muestreos no deformados. No creo si comprendí bien la pregunta. Sí, sí, lo que Carolina quiere saber tal vez es si hay formas adicionales de complementar esta medición o bien cómo contrapones la medición con el penetrómetro digital versus otros métodos posibles de estimación de la compactación de suelo. Perfecto. Hay muchas bibliografías que muestran una muy buena relación entre los métodos de laboratorio y los métodos de penetrómetro. Lo que es posible es hacer para algunos puntos la medición tanto en campo como en laboratorio para tentar hacer una curva de relación específica para cada campo. Entonces es posible, pero esto tal vez es algo un poco más científico que podemos hablar en más detalles para comprender la necesidad de este caso. Sí, yo creo que también la respuesta se puede complementar con que la resistencia es un parámetro. Hay otros que pueden dar esa idea de compactación, como densidad aparente, porosidad, etcétera, ¿no? Perfecto. Bien. Bueno, de verdad, muchas gracias a todos. Yo le pediría unas palabras de cierre primero a José María como anfitrión y después a Marcio como nuestro invitado especial. José María, por favor, adelante con la despedida al grupo y cuáles son tus palabras al respecto de esta charla y esta temática que hemos discutido hoy. Bien. Haciendo un cierre condensado. Primero, el problema de la compactación de suelos es un problema de degradación. Impulsada por el manejo que hacemos los agrónomos en mayor medida. Tiene causas conocidas y tiene efectos bien conocidos, pero el efecto económico está enmascarado con otros parámetros que tenemos ahí. Hemos mencionado que se reduce la producción. Hemos mencionado que se incrementa tal vez algunos costos o que no se aprovechan completamente los fertilizantes, por ejemplo. Hemos mencionado pérdida de suelos, escorrentía, daños físicos. La compactación de suelos tiene ese costo ambiental, es un costo económico y es un costo agronómico. Dichosamente tenemos herramientas nuevas para estudiarla, caracterizarla, dónde está y manejarla. Así que, señores, aquí queda abierta una vía de comunicación con nosotros para extender estas discusiones técnicas con ustedes en el futuro, cada vez que lo sientan necesario. Y gracias por atender este llamado. Buenas tardes. Bien, Marcio, adelante. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos que nos escuchado hoy. Tengo certeza que esta charla ha sido muy importante para continuar la difusión de informaciones y de tecnología en Centroamérica y
la distribución de los productos Falker en Centroamérica con Agri100, creo que podemos ayudar muchos de los que nos han escuchado hoy a tener datos para la toma de decisiones, para una producción agrícola basada en informaciones, en datos, y espero poder volver a hablar con ustedes en una otra oportunidad. Muchas gracias. Perfecto. Bien, señores. Gracias. Buenas tardes. Gracias a todos.